Amigos de Magazine 99, tu revista de espectáculos y más. Es miércoles y ¿qué creen? Ya está con nosotros nuestro queridísimo amigo Esael Garrido Melchor, el perroquero, ¿no? Así mismo. Y wow, dijo el perro. Muy bien, y es miércoles de todo un poco y los saludamos con mucho gusto, mi querido Esael. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Arturo, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Ya estamos listos aquí para arrancar de todo un poco y continuar con el tema que estuvimos abordando en el programa anterior, que está muy guau, pero guau, como dijo el perro. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo, pues con esos temas sensacionales. En esta ocasión viene la segunda parte de la zona del silencio aquí en México, Durango, Coahuila, Chihuahua. Y pues como nos quedamos con pendientes la semana pasada, queremos saber más de esto, mi querido amigo. Platícanos. Así es, amigo, pues vamos a continuar con este temazo que es la zona de silencio, conocido por muchos como el Triángulo de las Bermudas en México. La semana pasada estuvimos abordando el tema, pues obviamente esta es una zona desértica que se encuentra para las personas que nos están escuchando ahorita en Coahuila, Chihuahua y Durango. Ahí en ese triangulito de esos estados, ahí se encuentra esta zona. Tocamos el tema de las anomalías tecnológicas que suceden ahí, de un desvío de un misil que cayó accidentalmente, entre comillas, ¿verdad? Y de todo lo que detonó, pues ahora sí que es la búsqueda y el análisis del por qué y de la zona, por qué había caído ese misil ahí, ¿no? Pero ahora sí que esta anomalía del misil, llamémoslo de esta manera, pues detona muchas historias muy interesantes. Y te parece si el día de hoy pues ya abordamos ahora sí los contactos con seres extraños que han tenido los habitantes y no habitantes de esa zona que han ido a visitarla. Y pues bueno, estos son, ahora sí que muchos los conocen como los sedientos o los de la Hermandad Blanca, Arturo. Los sedientos o los de la Hermandad Blanca, que son seres totalmente extraños que nadie, ahora sí como diría el monje loco, ¿no? Nadie sabe, nadie supo. Pero bueno, existirán algunas teorías, mi querido amigo. ¿Quiénes son ellos? Pues mira, vamos a empezar con esta historia. La verdad es que hay una familia de agricultores que fue de los primeros en alzar la voz, llamémoslo así, o en hacer esta declaración de los contactos que tenían con personas que pues ahora sí que aparecían dentro de sus terrenos o que llegaban a sus casas a tocar las puertas, Arturo. No era que se los encontraran casualmente, sino que estos seres llegaban directamente a sus puertas y tocaban y solicitaban cierto servicio o cierta ayuda. Es por eso que en esta primera historia vamos a abordar de cómo ellos los describían y pues bueno, ellos los titulan o los llaman o los apodan de alguna manera como los sedientos, porque una familia de agricultores, repito, tenía pues visitas frecuentes por seres humanoides de aspecto masculino y otro de aspecto femenino, que por lo regular siempre que llegaban pues les pedían agua. En una ocasión que van a visitarlos, ellos tocan la puerta de esta familia, de estas personas, y lo único que les solicitan es que les den un poco de agua. Las personas que vivían ahí pues se las ofrecen, y ya era como la segunda, tercera ocasión que los veían, pero no se atrevían a tener comunicación con ellos. Hay que recordar que pues ahora sí que las viviendas no es que sea un pueblo donde tengas un vecino a una cuadra. Por lo regular son terrenos con grande extensión y tal vez tu vecino esté a 3 kilómetros de distancia, ¿sabes? O a 2 kilómetros de distancia o 1 kilómetro de distancia, por mínimo que esto sea. Entonces, pues esto genera pues cierto, pues ahora sí que pues cierta incógnita. Total que estos tres seres llegan un día a la casa de esta familia y ellos por primera vez pues ahora sí que se atreven a preguntarles que de dónde venían, y ellos así de una manera muy escueta, llamémoslo, solo dicen que pues contestaron que vienen de allá arriba.
vienen de allá arriba y pues bueno, esto fue lo único que les pudieron decir a ellos. Pero lo extraño es que estas personas que viven, pues ahora sí que las rancherías o los ranchos que están a la zona alrededor de la zona del silencio, pues están acostumbrados, como en todo pueblo, que los perros ladren, ¿no? Que los perros estén ladrando, y más cuando a un desconocido se acerca a la cerca de la casa, pues empieza a ladrar, ¿no, Arturo? Como que desconocen a la persona y por seguridad empiezan a ladrar. Es clásico. Pero ¿qué crees que pasaba cuando estos tres seres llegaban a la casa? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues realmente los perros no chistaban nada, se les quedaban viendo, era como si un familiar muy allegado a ellos o alguna imagen o una persona como muy conocida, muy familiar, estuviera haciendo acto de presencia en esta puerta. O sea, como que los animalitos, los perros principalmente, ya estaban familiarizados con ellos, Arturo, porque no chistaban, no se portaban agresivos, no les ladraban absolutamente nada. Ellos se quedaban en su camilla o por ahí donde se encontraban, tranquilamente, eran como unos visitantes pues frecuentes. ¿Cómo ves esta historia? O sea, como si estuviesen dormidos los perros, hipnotizados, les tuvieron tanta confianza, ¿no? ¿Existen fotos de casualidad o nada más son relatos de estos seres? No, sí, nada más son relatos por el momento, pero mira, hay una historia muy similar que pues digamos lo que corrobora estas declaraciones. Este fue un investigador que francamente no tenía ninguna relación con la familia, que no sabía que ellos lo habían visto, que no conocía o no había escuchado sus declaraciones, pues él en un momento dado habla sobre este tema y declara lo mismo que esta familia está diciendo. Él declara que había tenido contactos con estos mismos tres seres que lo abordaron, lo describe de la misma manera vestidos, lo describe de la misma manera en cómo se comportaban, y que fue casi por la misma zona en la que esta familia vive, pero ellos no tenían pues una comunicación o conocimiento de que ambos ya habían tenido contacto con estos tres seres. Entonces no solo es esta familia local, sino que también un investigador que anduvo por ahí recorriendo la zona se los topa en este camino, Arturo. ¿Cómo ves? Ok, oye, y bueno, ¿qué piden? ¿Qué quieren? O sea, nada más acercarse y ya no te piden nada, me dan algún mensaje en especial. ¿Cuál es su objetivo? Nada, amigo, absolutamente nada. Tanto el investigador como esta familia declaran que lo único que solicitaron era agua. Yo no sé si se acercan a ellos para... las personas que viven ahí, pues prácticamente serían sus vecinos, ¿no? Pero un investigador, como por qué se le acercarían, tal vez para investigarlo o así. Pero mira, no solo esta familia o este investigador hace este tipo de declaraciones, y tal vez esta historia responda a tu pregunta, porque pues bueno, ellos lo describen o más bien los apodan como los sedientos. Pero resulta que un día Ernesto y Josefina Díaz entran a la zona del silencio para tomar muestras de rocas que venían a investigar y demás, pero se percatan que venía una gran tormenta, amigo. Ellos estaban ahí en esta parte, se percatan que venía una gran tormenta y deciden pues salir del desierto, porque pues obviamente estaban prácticamente lejos de cualquier civilización o de cualquier persona que pudiera auxiliarlos, pues es una zona de riesgo cuando la lluvia empieza a caer. Ellos toman su equipo, abordan su camioneta, pero por más que aceleran, la lluvia los alcanza, la tormenta los alcanza, y pues en el desierto empieza a generarse el fango de alguna manera, como un lodo, y su camioneta queda estancada, queda atascada, no pueden salir ni para atrás ni para adelante, empiezan a batallar de esta manera, cuando de la nada a la ventanilla de ellos tocan unos seres a la ventanilla, y ellos pues se encuentran con algunas personas o seres de la nada, y pues esto genera pues ahora sí que una confusión. Ernesto y Josefina pues empiezan a platicar con ellos y les dicen que habían quedado atascados, y pues estos seres le ofrecen ayuda, ellos lo reciben, se ponen de acuerdo, los seres les dicen, ¿sabes qué?
súbanse a su camioneta, nosotros los empujamos para que puedan salir del atascadero y sigan su camino porque ustedes vienen de allá, o sea, les indican hacia dónde ir y tanta, ¿no? Total que pues no saben cómo hicieron, pero de momento en segundos su camioneta sale de lodo, empujan, retoman el camino, se detienen un poquito después, se bajan de la camioneta para agradecer a estos seres y los seres ya no estaban, pero mira, Arturo, lo raro de todo esto es que ellos los describen que eran unas personas que venían, pues ahora sí, de un aspecto humanoide y traían unos impermeables de color amarillo y un gorro. O sea que era un color como muy llamativo que tú a la distancia los podías ver o los podías reconocer. En primera instancia ellos nunca los vieron en el camino cuando venían o cuando andaban ahí, y lo cual les llamó mucho la atención eso, cómo puede ser posible que un color tan llamativo no se hayan percatado de él. Y cuando los ayudan a salir del lodo, del atascamiento de la camioneta, pues voltean, los empiezan a buscar alrededor y ya no los encuentran a pesar de este color tan llamativo que vestían. ¿Cómo ves? Desaparecieron. Bueno, estamos hablando para la gente que acaba de sintonizarnos de lo que ocurre en la zona del silencio aquí en México, en los estados de Coahuila, Chihuahua, comprende Coahuila, Chihuahua y Durango, y de estos seres que se ven allá, que les pusieron la hermandad o los sedientos. Extraordinario este asunto, mi queridísimo amigo. ¿Y pues, qué serán? ¿Qué serán? ¿Serán seres locales o serán de otros mundos? Pues no sé, amigo, porque mira, estas 2-3 historias que te acabo de comentar no son las únicas, y resulta que también otro investigador periodista, Luis Ramírez Reyes, pues un día llega con todo su equipo a esta zona, la zona del silencio, para investigar y mostrar las cosas extrañas que pasaban ahí, y decide pues adelantarse, ¿no? Ve que el equipo como que estaba muy retrasado y demás, y él en su ambición decide adelantarse en el camino. Nada más se lleva al camarógrafo y le dice, ¿sabes qué? Vámonos tú y yo en la camioneta y adelantémonos que a esas personas nos alcancen porque tenemos que comenzar con la investigación. O sea, yo ya lo necesito. Total que empiezan a adentrarse en el desierto, Arturo, sí. Y pues se pierden. Como muchos sabemos, pues el desierto prácticamente es todo igual, ¿no? Como que tú dices, no hay una referencia que te ayude de alguna manera a identificar en qué parte estás. Entonces ellos se pierden, pero este periodista, Luis Ramírez, se da cuenta que a la distancia hay 3 seres, y entonces le dice a su camarógrafo, que era el que iba conduciendo la camioneta, le dice, ¿sabes qué? Detente, mira, ahí hay unas personas, vamos a preguntarle cómo regresar o cómo encontrar el camino para cierto punto, ¿no? Pero pues voltea el camarógrafo, no ve a nadie y se sigue derecho. Luis le pregunta, oye, ¿por qué no te detuviste si acabamos de pasar estas 3 personas? Y dice el fotógrafo, es que yo no vi a nadie. Yo no sé de quién estás hablando, yo no estoy viendo a nadie. Total que siguen continuando y Luis vuelve a ver, pero mucho más adelante, a estas 3 personas que era imposible que los pudieran haber alcanzado de esta manera, pues porque ellos iban en transporte y las personas iban de alguna manera en pie, o estos seres iban en pie. Claro. Total que Luis, al darse cuenta que el camarógrafo no los veía, le dice, ¿sabes qué? Detente, están ahí. El camarógrafo se detiene, no sabe qué hacer, no los ve. Luis se baja y entonces pues se acerca a estos 3 hombres y los hombres, y pues Luis le dice, oye, ¿sabes qué? Estamos perdidos, no sabemos hacia dónde ir, y estos 3 seres solo de una manera pues huraña, llamémoslo así, de una manera pues muy extraña, le dice, tú vienes de allá, ve para allá derecho y tan. Ellos siguieron las instrucciones, fue lo único que les dijeron, Arturo. Fue lo único que les dijeron, siguieron las instrucciones y llegaron exactamente al punto donde habían partido. Entonces, estos seres de alguna manera los ayudaron a salir del desierto. ¿Cómo ves, Arturo? A salir del desierto y a que no fueran a otro lugar, en este caso, porque sí, ellos tenían un objetivo, ¿no? Exactamente, puede ser posible. Puede ser posible, porque pues mira, resulta que también en el 2023 hubo otros avistamientos y pues bueno, en la charla se dijeron muchas cosas acerca de este lugar, hablaron de los objetos que se veían
y pues también de las luces raras. Hablan mucho de unas luces raras que se acercan ahí y dicen que cuando ven estas luces, con los seres es una cosa diferente porque ellos de alguna manera te ayudan. Hay personas que relatan que se han quedado sin gasolina y de la nada le dicen, aquí adelante, ahorita te ayudamos a cargar de gasolina, o les llaman como la atención de por qué se adentraron al desierto sin ir preparados, ¿no? Para sobrevivir a estas condiciones pues ahora sí que de la zona. Uh-huh. Y de la nada encuentran, no sé, un camión abandonado que resultaba que tenía gasolina y que había una manguera o una goma ahí para poder extraer gasolina, y ellos cargan gasolina, o sea, como cosas muy, muy, muy extrañas. Pero lo que sí la gente tiene muy claro es que cuando empiezan a ver estas luces muy extrañas, las personas no se acercan para nada. Eso ya saben que no deben de acercarse a estas luces, porque estas luces pueden pues ahora sí que tener unos efectos secundarios en las personas. ¿Cómo ves, Arturo? Bueno, ojalá y nos llegaran a seguir compartiendo desde allá esos testimonios, y ojalá también se pudieran tomar imágenes, ¿no?, de estos seres que les llaman los sedientos o la hermandad. Sí, mira, y ¿quieres saber cómo la gente local los describe? Sí. ¿Quieres ver? O sea, es que es muy gracioso porque los locatarios dicen que son seres vestidos como con papel de regalo. ¿A qué te suena esto? O sea, como que envueltos en papel de regalo. Como papel de China, ¿no? Porque en esos lugares obviamente se maneja mucho papel de China para regalar. Pues no sé si sea así, si sea metálico o qué también. Onda, porque... Exacto. Ajá, porque muchos los describen como seres vestidos de blanco, los describen también como jóvenes o muy ancianos con aspecto nórdico, o sea, como muy, muy blancos, muy güeros. Y pues bueno, que por lo regular son seres que ayudan en cualquier circunstancia, o sea, que no están como, ¿cómo te diré?, como a la defensiva o que atacan a las personas. Simplemente te ayudan para regresar, para salir o impedir, como tú lo decías, que llegues a un punto. Lo que sí tienen muy claro las personas es que no acercarse a las luces. Ellos les dicen las luces malas. ¿Cómo ves? Advierten que no se acerquen a las luces malas. Exactamente. Okay. Y mira, acá ya a nivel personal, fíjate que cuando yo tuve la oportunidad de visitar Wirikuta, allá por San Luis Potosí, Real de 14, esa zona, que es una zona, pues ahora sí que sagrada para la comunidad wixárika, la comunidad huichol, es donde pues es endémico el cactus del peyote. Cuando llegamos por ahí, las personas hablan de estas luces también. Las personas que viven cerca de este desierto hablan de unas luces que aparecen en el desierto, que se mueven a grandes velocidades. Y cuando llegamos ahí, porque fuimos a acampar a una zona, pues ahora sí que te estoy hablando como a una hora dentro del desierto, lejos, prácticamente dentro del centro del desierto, llamémoslo así. Nos advirtieron, nos dijeron, en dado caso que ustedes en la noche vean las luces, ignórenlas por completo. Y pues prácticamente fue lo que hicimos, amigo. Lo que hicimos, o sea, concentrarnos en nuestro trabajo, en lo que íbamos a hacer, y ahora sí que hacernos como un poquito de la vista gorda, Arturo. ¿Cómo ves? Oye, pero a ver, perdón, ¿quién les advirtió a los lugareños? Los lugareños, sí, haz de cuenta que para entrar, nosotros llegamos en coches pues citadinos, ¿no? Claro. Pero para entrar al desierto tú necesitas otro tipo de camionetas, las Willys que les llaman, ¿no? Sí, claro. Que ocupamos más en el rancho, como que pues, motores más grandes, máquinas más pesadas para poder transitar en estos lugares. Uh-huh. Y ellos, obviamente, pues de alguna manera nos dan el servicio para adentrarnos al desierto, y en ese trayecto o mientras estamos preparándonos para salir, pues sí hablan como que aquí bajita la mano, ¿no? Cuentan historias de que el abuelo, el pariente, el tío, el primo, el vecino, pues en algún momento tuvieron contacto con este tipo de luces, y que en dado caso que las llegáramos a ver, pues que las ignoráramos, que no intentáramos descubrir quiénes eran, qué hacían o qué era esa luz. No les dijeron por qué no tenían o tenían que huir de aquella luz, no les dieron más referencias. No, nada, ninguna referencia, como que no se abren a contarnos más allá.
de todo eso. O sea, como que dijeron, ya son afortunados por estar aquí. Ajá. Y poder recorrer esta zona. Creo que no necesitan más saber, van a acampar en esta parte maravillosa del desierto. Y también, fíjate que cuando tuve esa oportunidad, en la carretera, cuando vas de Matehuala hacia esa zona, hacia Wirikuta, que es la estación del tren Huatley, que estamos hablando, bueno, cuando era una zona minera de aquellas en ese tiempo, ¿no? Claro. Real de 14 fue una ciudad maravillosa, llamémoslo así, un pueblo increíble que albergó a grandes familias de la época. Y llegando ahí a esta parte de la estación Huatley, pues para ir hacia allá, cruzas por una línea imaginaria de la Tierra que se llama el Trópico de Cáncer. Okay. Cruzas el Trópico de Cáncer y no es por ahora sí, por pararme el cuello. Al cruzar esa línea es como si entraras a una burbuja, amigo. Es como si entraras a una burbuja porque, no sé, como que de momento todo cambia, tu cuerpo se siente diferente, todo el aire, el ambiente es totalmente diferente y para mí fue una magia, fue algo maravilloso, fue una experiencia increíble. ¿Cómo ves, Arturo? Qué experiencia, la verdad, maravillosa al cambiar y al estar dentro de la línea, quiero decir, del Trópico de Cáncer y esa sensación que tuviste, fantástica. Sí, y fíjate que casualmente lo tocamos en el programa anterior, hablamos de esta línea imaginaria que coincide con la zona del silencio, las pirámides de Egipto, el Triángulo de las Bermudas, claro. ¿No? Entonces, es por eso lo saco a flote. No creo que las personas que estoy aquí presumiendo, pero sí. Sí, es una referencia. Pero sí, entonces claro. Es una referencia muy, muy marcada. Y el hecho de que sea una línea imaginaria y que hablen de estas luces, yo personalmente sí tuve esa experiencia, ¿no? Que a mí me dijeran al respecto de esa información. Pero la zona del silencio no acaba ahí, amigo, porque quieres saber algo muy, muy raro que pasó en los últimos meses en la zona del silencio. En los últimos meses en la zona del silencio, ¿qué pasó? Pues mira, resulta que el capitán Eric Cepeda sobrevolaba la zona ya que pues, andaba buscando a un hombre extraviado. No se sabe si es turista, locatario o qué, pero él andaba en el helicóptero buscando a esta persona y pues bueno, descubre unos hoyos inmensos, unos agujeros inmensos en la tierra. Él los describe pues desde las alturas, que tiene una dimensión aproximada de 70 metros de diámetro. Y pues bueno, ya se dieron cuenta que tenía una profundidad desconocida. Ya fueron identificados estos dos agujeros. Las autoridades, pues ahora sí que los declaran como dos cráteres que ya son llamados como el Pozo y el Hundido. Dicen que en ocasiones, pues bueno, vieron ahí estos hoyos y todavía no saben qué es lo que pasó, por qué fue ese hundimiento en la tierra, pero fueron grandes cráteres. Imagínate, 70 metros de diámetro, Arturo, ¿cómo ves? 70 metros de diámetro. Bueno, no sé cómo se formó o lo formaron, ¿verdad? Me recordó a los socavones que se han algo así presentado en diferentes partes del mundo, ¿no crees? Exactamente, y mira, pues ellos dan una explicación así a la ligera, ¿no? Que esto pudiera haber sido ocasionados por corrientes de agua submarinas. Bueno, que van por debajo de la tierra, ¿no? Yo corrijo, que van por debajo de la tierra y que, pues bueno, no saben realmente lo que hay dentro de estos hoyos. Pero, pues mira, la verdad es que esta zona sigue pues hablándonos de muchas cosas raras, ¿no? Y ya para cerrar esto, pues bueno, hablando de las profundidades de la Tierra y demás, pues vamos a abordar un tema que esta semana justamente surge, que sí. Pues obviamente la NASA nuevamente nos pone en alerta, avisándonos que siempre sí los extraterrestres, los ovnis, las naves espaciales, sí son ciertas y que provienen del fondo del mar, Arturo. Ok, entonces la NASA lo acaba de decir, de publicar o de informar que realmente sí existen, pero vienen del fondo de la Tierra. Oye, esto me lleva a que, por ejemplo, más allá del fondo de la Tierra, más bien dentro de la Tierra misma, se platica que hay civilizaciones, ¿no?
y más allá sí. Y más allá de nuestra frontera, por así decirlo, entre comillas, en la Antártida, también hay más, hay mucho más. A veces, a lo mejor peco de loco, ¿verdad? Pero cuando ves los mapas que presentan una famosa disque tierra plana, te das cuenta que la Antártida es un gran muro, pero más allá de ese muro existen otros mundos, otros lugares, y que desde allá vienen precisamente de estos, entre comillas, naves extraterrestres. No sé, es lo que de pronto me llegó a la mente con respecto a la declaración que platicas. Sí, mira, esto ya es un enredo. Justamente cuando hablamos sí. sobre Tartaria, hablamos de estas razas, ¿no? De intraterrenas, llamémoslo así. Atlántida. Pero hay que recordar que justo el año pasado, que también ya lo abordamos, que la NASA habla de que sí existen los ovnis, que son objetos voladores no identificados. O sea, ellos no declaran que existan razas alienígenas, ¿no? O que sean extraterrestres, sino que declaran que son fenómenos anormales, que no se tienen identificados qué son, si son naves, si es de la naturaleza o qué. Esto fue justo el año pasado, en julio del 23. El 26 de julio, esto ya lo habíamos hablado, y ya. Pero resulta que este miércoles 13 de noviembre del 2024, pues ya sabes, ¿no? 3 personas, y la gente hace mucho hincapié de quiénes son, ¿no? De quiénes son los que están hablando de estos, y son 3 principales personas, que son Tim Gaulet, que es un contraalmirante retirado de la Marina, Luis Elizondo, exfuncionario de un departamento de la NASA, Michael Gold, exadministrador asociado a la NASA también, y Michael Silver, escritor e investigador de todos estos fenómenos. Pues ellos hablan de esto y que no realmente son de la Tierra, sino que provienen de nuestros océanos, amigo. ¿Y quieres escuchar qué fue lo que este señor o uno de estos señores dijo literalmente? Pues mira, yo lo transcribí de acuerdo a como decía en su entrevista, y él dice así: déjenme ser claro, los ovnis son completamente reales. Tecnologías avanzadas no hechas por nuestro gobierno o cualquier otro gobierno están monitoreando instalaciones militares sensibles en todo el mundo. Además, los Estados Unidos está en posesión de esta tecnología, al igual que algunos de nuestros adversarios, llámese Rusia, China, Corea del Norte, Japón, ¿no? Dice, el secreto excesivo, o sea, que el que mantienen tanto en secreto esto, ha llevado a cometer fechorías contra funcionarios leales, militares y el público. Todo para ocultar el hecho de que, pues ahora sí, están entre nosotros y no estamos solos en el cosmos. ¿Cómo ves, Arturo? Tómala, imagínate nada más. Y estos grandes y pesados funcionarios no son cualquier cosa como para declarar este tipo de situaciones que hasta hace unos años era de ciencia ficción, pero vemos que se están destapando ya muchas realidades. Ahora que se habla mucho de de tanta tensión en Europa con la Ucrania y Rusia, no sé, el encender la mecha para que estalle la Tercera Guerra Mundial. Posiblemente estos seres puedan detener este asunto, porque lo que acabas de decir, que están pues pendientes de del armamento y de todas las instalaciones militares, ¿no? Exactamente. Yo creo que si es que existen, porque ahorita viene mi punto maleficón, porque también hay que muchas cosas, ¿no? Pero mira, si a nosotros nos afecta todas estos, pues ahora sí que prácticas militares como de bombas, misiles y demás cosas, ¿no? De armamento nuclear y demás, pues también que se hacen, más bien, valga la redundancia, que se hacen en los océanos de nuestro planeta, pues no solo nos afectan, también afectan a estos seres que dicen que ya viven dentro del agua y que probablemente para el siguiente año ya tengamos, agárrense,
música de Teponaztli muy fuerte, que probablemente dentro de un año ya tengamos pues imágenes de quiénes son estas razas y que pues bueno, la pregunta se queda en el aire, Arturo, de si realmente son seres extraterrestres o son seres intraterrestres que comparten con nosotros nuestro planeta, porque se dice que ellos han estado aquí mucho antes que la humanidad. A ver qué pasa, a ver qué sucede entonces para el próximo año, que mucho se ha hablado del año 2025, incluso de este mismo año a finales, para darse a conocer y tener un contacto ya con estos seres, ya sea extraterrestres o intraterrestres. A ver qué sucede, mi queridísimo amigo, a ver qué pasa con esta situación. Sí, y yo los dejo con esta pregunta, porque la verdad, mira, por mucho tiempo se ha demeritado el trabajo de un periodista, gran periodista para mí, y reitero mi admiración para ese señor que es Jaime Maussan, y muchos otros periodistas, y muchos otros contactados, y muchos otros abducidos que fueron silenciados, que fueron, pues ahora sí que de alguna manera desaparecidos, que la información fue bloqueada. Ya hablamos de los otros grises, ¿no? Ahí en los programas anteriores. ¿Qué te hace, cómo te diré? ¿Por qué creerle a la NASA, sabes? ¿Por qué? ¿Por qué si ha estado ocultando todo esto y ha estado silenciando todo esto? ¿Por qué a ellos sí creerles, sabes? Que han manipulado la información por toda una vida. Es por eso que pongo esta pregunta sobre la mesa para que todo el público desconocedor esté al tanto. No se deje engañar tampoco, no se deje sorprender tampoco. Y hay que dudar de cualquier persona. Yo siempre lo he dicho y esta es mi frase: yo no creo ni en Santa Claus, aunque me dé regalos. La verdad, señores, la verdad. Ahora resulta que porque es el científico, ahora resulta que porque estuvo en la NASA, que porque estuvo en la Marina o que piloteaba un F-18, le vamos a creer más a estas personas que a las personas que han estado en contacto con estos seres. Claro. No sabemos si alienígenas, extraterrestres o pues ahora sí que también terrestres que viven en el fondo del mar. Claro. Entonces dejemos esa pregunta ahí al aire. ¿Cómo? Es cierto, totalmente, tienes toda la razón. ¿Por qué creerle a la NASA? Pues ¿qué son? ¿Qué? Nuestros creadores. ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? ¿Qué onda? Exactamente. Sí. Exactamente, te digo, hay muchas cosas que ellos están haciendo que nadie de la humanidad se los pidió, como llegar a la Luna, como llegar a Marte. Ya, ojo, que sabemos más del espacio que de nuestros océanos. De nuestros océanos sí, conocemos el 5% de lo que existe dentro de los océanos. Mi querido amigo. De ahí conocemos más de Marte, conocemos más de la Luna, pero bueno. No, es que, mira, yo la verdad, perdón, con todo respeto para todo el público, para todos, y de manera muy personal lo digo, eso de que llegamos a la Luna o de que incluso estemos en Marte, a mí se me hace una tontada, o sea, no es cierto. Es lo que te digo. Yo creo que están por la Antártida o en algún desierto y dicen, miren Marte y no sé qué. No, y lo de la Luna, pues mucho menos, porque ni siquiera se ha regresado. Pero bueno, es otro tema que ya contaremos después y que cada quien saque sus propias conclusiones, mi queridísimo amigo. Oye, la próxima semana tenemos un tema muy, muy padre, ¿no? Muy interesante, precisamente con respecto a extraterrestres, y hay videos y contactados. Sobre todo contactados, casos reales. Platicaremos la próxima semana. Nos vas a platicar, mi querido amigo, con respecto a ello. Así es, así que el público no se lo pierda. Nos vemos la próxima semana aquí en Pompo, porque vamos a tocar una teoría que ya no sabemos si es conspiranoica o qué, pero realmente con todas estas historias que estamos escuchando ya resulta que todo puede ser real, que probablemente todas esas posesiones que nosotros llamamos como pues ahora sí, los exorcismos que han hecho, que no son realmente los malucos, sino seres extraterrestres que se apoderan de cuerpos humanos. Así que ahí se lo dejamos a toda la gente para que nos escuche aquí en Magazine con la sección de todo un poco en el próximo programa, Arturo. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo amigo, te mando un abrazo bien fuerte, gracias por estar con nosotros y te esperamos la próxima semana, mi queridísimo Esael Garrido Melchor. Cuídense mucho, sigan aquí escuchando Magazine 99 por Ori Estéreo 99.3, yo soy Esael Garrido Melchor, nos vemos la próxima semana y ¡guau! Dijo el perro.